Continuando con la fase 3 del proceso de certificación, es importante señalar que todos los manuales que se presentan para ser revisados en esta fase deben tener sistemas descritos, los procedimientos para el desarrollo, los sistemas de control y distribución de cada manual, los medios para mantenerlos actualizados, distribuirlos al personal, etcétera, etcétera. Es aceptable que exista una sola política para todos los documentos del explotador o también que dependiendo la naturaleza de ciertos documentos específicos, estos tengan eh, digamos, criterios independientes para llevar a cabo el control de enmiendas o la distribución, etcétera, etcétera. Hay, por ejemplo, las cartas de vuelo se van a enmendar eh, con una frecuencia mucho más seguida que otros documentos, como por ejemplo el AFM de una aeronave. Entonces, podría ser posible que el explotador tenga procedimientos distintos para asegurar que esta distribución esté siempre al día, ¿sí? Por ejemplo, con el tema de las cartas de vuelo no podría ser aceptable que el procedimiento del explotador diga que cada 3 meses se van a actualizar las cartas de vuelo, porque las cartas de vuelo se actualizan en ciclos de, por ejemplo, de 28 días en la mayoría de los casos. Entonces, lo importante es que quede clara este método de actualización y de distribución de la documentación del explotador a todas las partes interesadas, incluida la autoridad aeronáutica. ¿Sí? También los manuales deben tener sus lista de páginas efectivas, su control de enmiendas para que uno pueda eh, sin temor a equivocarse, estar seguro de cuál es la revisión que está teniendo en sus manos en ese momento. También es importante que los manuales tengan procedimientos y que en algún documento el explotador manifieste expresamente que todos sus manuales van a ser modificados cada vez que se introduzcan nuevos requisitos o algún tipo de operación, etcétera, etcétera. Algo que es muy importante acá, el explotador, el explotador eh, no puede llevar a cabo ningún tipo de procedimiento que no esté previamente contemplado y aceptado o aprobado por la autoridad en su manual de operaciones, ¿sí? Por ejemplo, si un explotador que es relativamente nuevo tiene un problema con una aeronave en una escala, un problema de mantenimiento y lo quiere sacar como vuelo férreo, ¿sí? Si el explotador no tiene procedimientos expresos para el vuelo férreo en su manual de operaciones, entonces no lo puede hacer. Primero deberá desarrollar estos procedimientos, ¿sí? Que usualmente requieren algún tipo de requisitos para los pilotos, algún tipo de entrenamiento, algún tipo de briefing, algún tipo de consideraciones. Todo eso debe estar previamente en su manual. Entonces también es importante que el explotador sepa que lo que no lo tiene contemplado en su manual no lo puede realizar hasta que no lo introduzca, ¿sí? Decíamos en la primera parte que el GEC tiene que esforzarse y organizarse con su equipo para cumplir eh, los plazos que están acordados en el cronograma de actividades para que luego ninguna demora en lo posible pueda ser atribuida a la AAC. Hay dos documentos que son claves para el éxito de la fase 3 y uno es el cronograma de eventos, porque ese es el que va a ir marcando nuestros plazos para la revisión de la documentación. De alguna manera es la que va a definir la velocidad en la que tenemos que ir avanzando con los documentos. Y la otra es la declaración de cumplimiento. La declaración de cumplimiento es un documento que el solicitante debe preparar y presentar durante la fase 2, que incluya una referencia a cada uno de los requisitos que están en los reglamentos y que son aplicables para su operación. Y tiene que indicar en qué documento y en qué parte específica de ese documento
está demostrando el cumplimiento a esa parte de la reglamentación. Algo muy importante también es que este documento debe ser mantenido actualizado por el explotador todo el tiempo, ¿sí? Eh, Eso es algo muy práctico, tanto para el explotador como para la autoridad. Sin embargo, en la práctica, pocos son los explotadores que mantienen una declaración de cumplimiento siempre actualizada, pero valga la aclaración ahora para que nos aseguremos que nuestros explotadores tengan siempre este documento al día. Entonces, dos documentos clave que van a ayudar muchísimo al inspector en la fase 3 son el cronograma de eventos y la declaración de cumplimiento del explotador. Eh, Algo también sumamente importante es que ningún documento puede revisarse de memoria o puede revisarse basándose en el criterio o en la experiencia profesional del inspector. Para revisar cada documento, la autoridad debe tener un manual de procedimientos para la revisión de ese documento. El mío cubre casi en la totalidad todos los procedimientos, o sea, en el mío del SRBSOP están todos los procedimientos requeridos para revisar todos los manuales del explotador, y aquellos estados que no utilizan el mío, pues deben tener en su mío procedimientos para la revisión de cada uno de los documentos. Estos procedimientos además deben incluir una ayuda de trabajo, porque la ayuda de trabajo, como ya lo hemos comentado anteriormente, es la única evidencia de respaldo para la autoridad de que se ha asegurado que se han cumplido todos los aspectos requeridos por los requisitos y los procedimientos antes de otorgar una aprobación o una aceptación. Entonces es importante que para cada documento que se va a revisar, el Estado tenga un procedimiento que incluya una ayuda de trabajo y que incluya además un programa de instrucción, ¿sí? Porque el inspector que va a utilizar ese procedimiento debe haber también recibido previamente instrucción sobre ese procedimiento y entrenamiento práctico en el puesto de trabajo u OJT. Y eso nos lleva también a otro aspecto muy importante que ya lo hemos estado comentando en repetidas oportunidades, que para revisar y aprobar o aceptar cualquier documento es fundamental la competencia del personal de la autoridad. ¿Sí? Ya hemos comentado en la semana anterior a nuestra semana de descanso que en caso de que la autoridad no tenga la competencia para cualquier tarea, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, para revisar un documento en particular, debe conseguir esa competencia externamente, pero jamás debe aventurarse a realizar una revisión, mucho menos una aprobación o una aceptación, si es que no tiene el personal debidamente calificado. Vamos a ver brevemente de qué se trata cada uno de los documentos que se revisan en la fase 3. Los documentos más importantes los vamos a considerar en módulos individuales a lo largo del curso. Por ejemplo, la otra semana tenemos un módulo dedicado al manual de operaciones. Más adelante tendremos otro módulo dedicado al programa de instrucción, que también es un documento muy importante. Pero vayamos repasando. La declaración de cumplimiento, como dijimos a un principio, es una lista, una tabla, una referencia cruzada de cada uno de los requisitos aplicables en el marco reglamentario del Estado y una referencia sobre en qué parte específica de cuál documento del explotador está declarada la forma que se va a cumplir con ese requisito. El borrador de las especificaciones relativas a las operaciones o las OPSPECs, como se las conoce, es también un documento importante porque eh, ahí el explotador nos comunica qué aprobaciones específicas está pretendiendo y qué limitaciones también está pretendiendo. Por ejemplo, en cuanto a las limitaciones, el explotador podría fijar, por ejemplo, mínimos de aproximación más altos que los publicados en las cartas, por ejemplo. ¿Sí? Él podría establecer como una medida propia de seguridad mínimos diferentes. O bien puede estar pidiendo aprobación mercancías peligrosas, PBN, RBCM, etcétera, y eso nos va a indicar en su borrador de las especificaciones relativas a las operaciones. Es decir, cómo él quiere que al final del proceso
aparezcan estas especificaciones. Vamos a revisar también los resúmenes de calificación del personal de gestión requerido por la reglamentación, es decir, gerente de operaciones, jefe de pilotos, jefe de instrucción, jefe de calidad, jefe de SMS, jefe de mantenimiento, etcétera, etcétera. Manual de vuelo de las aeronaves, hay que revisar que correspondan a las aeronaves de acuerdo a su número de serie, al modelo, etcétera, etcétera, que sean las enmiendas vigentes del manual de las aeronaves. Lo mismo para el EFCOM y el AOM. Vamos a revisar cada uno de los documentos del manual de operaciones que vimos en una lista separada. Lo mismo el manual de control de mantenimiento, que obviamente va a ser revisado por personal de aeronavegabilidad del Estado. También los procedimientos de security, que eso debería ser revisado también por personal con la competencia adecuada, que normalmente no son inspectores de operaciones, sino de otra área de la autoridad. Los planes para los vuelos de demostración y las demostraciones de evacuación y amaraje, ahí tiene que estar exactamente detallado cuándo se van a realizar estos ejercicios, dónde, a qué hora, en qué aeronave, qué tipo de eventos se van a simular, etcétera, etcétera. Eso tiene que estar, y ya lo veremos para la preparación de la fase 4. Todos los documentos relativos a la compra y arrendamiento de las aeronaves, que eso también veremos más adelante en un módulo específico, y como les nombraba en la primera parte que no está en la lista, toda la documentación de contratos de tercerización con otras empresas, ¿sí? Por ejemplo, si los servicios de escala, en lugar de hacerlo el propio explotador, los va a hacer con una empresa contratada que no es parte del explotador, entonces esos contratos, y vamos a revisar que incluyan ciertos aspectos fundamentales que iremos viendo más adelante también en otro módulo. El manual de operaciones habíamos visto ya por qué otros manuales está compuesto, entonces para cada uno de ellos iremos revisando que tenga todo el contenido que exige la reglamentación. Para eso es muy importante que utilicemos siempre la ayuda de trabajo específica para ese documento, que nos va a ayudar a nosotros como inspectores a ir revisando de una manera ordenada y asegurarnos que todo el contenido requerido está en cada uno de estos documentos. Un aspecto importante es también que el explotador, que la autoridad debe tener acceso a cierta información, como por ejemplo acceso a los documentos del fabricante, ¿sí? Si el explotador va a traer Boeing 737, entonces la autoridad aeronáutica tiene que tener acceso propio a la documentación del 737 para no depender del explotador para verificar si los documentos que estás revisando son la versión correspondiente, si están actualizados, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante que la autoridad tenga acceso a las fuentes maestras de los fabricantes. Vamos a ver, no me voy a cansar nunca de recalcar, y eso les debe quedar, por favor, muy importante. Para que un inspector o un equipo de inspectores revisen un documento que vaya a terminar en una aprobación o en una aceptación, deben asegurarse que cuentan primero con procedimientos aprobados del Estado, ¿sí? No copiados de otro Estado, sino procedimientos propios del Estado que hagan referencia a sus propios reglamentos, secciones del reglamento y otros documentos, etcétera, etcétera. Estos procedimientos deben contener una ayuda de trabajo que quede como respaldo de que se han observado todos los aspectos requeridos antes de otorgar esa aprobación. Además, el inspector debe tener la instrucción teórica y la instrucción práctica para realizar ese tipo de revisión y aprobación, es decir, la instrucción teórica más el OJT, ¿sí? Más la experiencia, lo que finalmente le va a dar la competencia adecuada. Entonces, por favor, no olviden procedimientos, ayuda de trabajo, instrucción, competencia se requieren para revisar y aprobar o aceptar adecuadamente cualquier documento.